historia ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Arratsaldeon, Gabón, ongi etorriak, bienvenidos. Normalmente trabajamos en euskera, ya lo sabéis, pero hoy por deferencia a nuestros invitados lo haremos en castellano y, como viene siendo habitual, tenemos que dar una introducción de lo que es Zinemaldi Alternatibo A, que hay mucha gente que conoce lo que es el Zinemaldi o lo que últimamente se llama SSIFF. Y nosotros, pues, hace ya 17 años que un par de locos empezaron el llamado Zinemaldi Alternatibo A en la parte vieja, en el 2006. Luego hubo un parón de 2 o 3 años, pero bueno, una vez que cogimos el Corchonea, el gaztetxe que teníamos aquí en Gros y que duró 5 años, pues ahí se afianzó el Zinemaldi Alternatibo A y digamos, en homenaje a esos 5 años dorados del Zinemaldi Alternatibo A, pues veréis que en el cartel no pone 17, sino que pone 12 más 5. Esos 5 años siempre se refieren a esos 5 años especiales en Corchonea, donde se afianzó el proyecto, donde conocimos mogollón de actores, directores, etc. Nació con vocación de visibilizar, dar a conocer diferentes disidencias, diferentes resistencias, y usamos el cine, la crítica y las reivindicaciones para ello. Llevamos 17 años, desde hace algunos años pues diferentes organizaciones o movimientos culturales como el nuestro pues participamos haciendo una de las sesiones, un poco para poder gestionarlo, porque al final una semana de trabajo conlleva muchas cosas que hacer. Entonces lo que hacemos es pues diferentes organizaciones, diferentes cultureches, diferentes gaztetxes más bien, centros culturales o como el nuestro, el Marruma, pues lo que hacemos es encargarnos de una de las sesiones y traeros pues una película, en esta ocasión El arte de los analfabetos. Como viene siendo habitual, en casi cualquier movimiento cultural en nuestra ciudad volvemos a denunciar el genocidio que se está llevando en Palestina. Llevamos 2 años incluyéndolo en nuestro cartel oficial. Siempre hacemos un juego con el cartel oficial del Zinemaldi, con el SSIFF, pero esta vez, como igual que el año pasado, teníamos que sacar a colación el tema de Palestina y no nos cansaremos, y aquí estaremos el tiempo que haga falta reivindicando a los pueblos oprimidos. También queremos recordar que 17 años ha durado Dock of the Bay, el festival que teníamos en Donosti, el festival de documentales musicales, y que por desgracia han cerrado la persiana. Una muestra más de que en esta ciudad, pues si eres de ciertos movimientos, si eres afín a los ayuntamientos y tal, pues tienes todas las facilidades del mundo, pero en cuanto te sales un poco, pues te ponen dificultades, no te dan ayudas y por supuesto queremos homenajearles, y en ese Zinemaldi Alternatibo A hay una película que proyectaremos, Sin miedo a los cables, y un poco también se trata de un documental musical, etcétera, y un poco homenaje a todos esos años, todos esos trabajadores que han sacado adelante el Dock of the Bay. Y pues como irreverentes que somos, pues ya veis, SSIFF, nosotros también quisimos adoptar esas siglas, pero dándoles una vuelta, San Sebastián Insurrectionary Fandango Festival. Y además unas camisetas más guapas que las oficiales, así que bueno, si queréis luego tenéis ahí un poco de merchan, podéis ayudar. Ya sabéis que hace unos años sacamos un crowdfunding para comprar una pantalla y ahora pues queremos sacar algo de dinero para comprar un proyector en condiciones para hacer las proyecciones en la calle. Bueno, ya está, ya he dicho mucha chapa y ahora sí vamos a dar la bienvenida a Kevin y Edu. Bienvenidos.
Gracias. Gracias. Bueno, lo primero, que no sé si habéis estado en Donostia alguna vez. Estamos un poco a la sombra de todas las estrellas y las luces. No, están a la sombra de ellos. Nosotros estamos en la luz, ellos están a la sombra. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. A ver, Cuéntanos. el arte de los analfabetos. Yo cada vez que he empezado a analizar por dónde empezar a preguntar sobre esta película, puedo empezar por el título, pero lo vamos a dejar para el final. Y en cambio, cómo surge el proyecto, porque obviamente aquí uno de los directores es el coprotagonista de la película. Yo diría que hay 3 protagonistas, pero bueno, es uno de los protagonistas. Pero ¿cómo dijiste? No, aquí hay una historia y hay que contarla. Pues mira, Edu y yo llevamos 10 años dirigiendo juntos y estábamos como un poco cansados como de pues intentar financiar los proyectos por la vía oficial, ¿no? Con subvenciones, ayuntamientos, buscando dinero privado, y estábamos un poco como cansados, ¿no? Como que al final todos empezamos en esto por el arte, por el cine, y acabas dedicándote a hacer dosieres y a pedir subvenciones, y que nos parece una cosa como totalmente lo opuesto, ¿no? a lo artístico. Y dijimos, joder, tío, vamos a coger una cámara, vamos a contar esta historia que está aquí súper a mano y nos lanzamos a rodarla, pues eso, como cuento al principio, pues cuando éramos pequeños. Yo a Edu la primera vez que lo vi fue en un canal de YouTube, cuando teníamos 13 años, y Edu a mí también, porque subíamos cortos nosotros cada uno por separado, éramos pequeños, no estábamos en pueblos diferentes y nos veíamos a través de YouTube y nos conocimos hasta años más tarde. Bueno, al margen de esto, somos muy frikis, somos muy frikis. Y nada, y dijimos, joder, tío, vamos a coger nuestras cosas y vamos a lanzarnos a hacerlo así a lo loco. Y eso hicimos, cogimos al abuelo, la furgoneta y 4 cosas y nos lanzamos a hacer la peli. Lo guay es que luego conseguimos subvención pública también, porque engañamos a las ayudas de Valencia diciendo que no habíamos rodado la peli y en realidad sí que la habíamos rodado. Y pudimos cobrar por hacer la peli, pudimos hacer una postproducción muy guay, pudimos montarla guay, hacer un color guay, hacer un sonido chulo, hacer una música muy guay, que sobre esto molaría hablar después. Y nada, así surgió, de intentar hacer algo como muy, pues eso, que saliera de dentro y a lo loco, sin pensar ni en el dinero, ni en cómo se tiene que financiar, ni en nada, que fuera una cosa que puramente personal. Vale, hace 10 minutos me habéis dicho que no os conocisteis así, que fue por la música. O sea, nos conocimos en persona, sí. En persona nos conocimos por la música, pero ya nos habíamos visto en YouTube. Bueno, podemos contar cómo os conocisteis. ¿O? No. No, sí. Venga, Edu, tírale. Pues nos conocimos por la música porque los dos, yo soy teclista y Kevin toca el bajo y canta. Y a los dos nos llamaron para un grupo en común, una orquesta, mejor dicho. Bueno, orquesta que llamamos en Valencia, que son grupos de versiones que tocan, ¿no? Verbena. Para los pueblos, sí. Sí. El primo de Kevin, que se llama Jonathan y Kevin, de Paterna, Somos Valencia. internacionales. Era muy fan de un grupo en el que tocaba mi padre en los 80, que es Gabinete Caligari. Y entonces me llamó a mí como teclista, pues esperando a lo mejor obtener algo parecido a lo que hacía mi padre. Ah, sí, porque se mira, ¿no? Porque por el apellido ya solo, pues claro. Mira, nepotismo puro. Y obtuvo marca blanca. Y tuvo la marca blanca, pero bueno, en los parones entre canción y canción, ensayando Ahí Auto y Pego, que era la canción de ese verano, y Hombres G y tal, pues, oye, yo hago cortos, coño, tú eres el del YouTube, y de repente ahí unimos. Y ya desde ese momento, como se dice en Valencia, culo y mierda, uña y carne. O sea, que ya desde ese momento pues nos pareció que era como lo más lógico trabajar juntos. Que no es lo habitual. Siempre la gente nos dice, ¿y cómo hacéis para entenderos? Es que para nosotros es lo normal, porque llevamos desde los 17 años trabajando juntos y creo que nos mataríamos más si trabajáramos por separado. No sé yo, Nos mataríamos menos. Nos mataríamos menos. Nos matamos poco. Y así es un poco, así surgió esa cosa. Antes habéis mencionado la música y es verdad que, bueno, igual, no sé si en la primer vistazo, pero cuando la ves 2 o 3 veces, a mí me pasó por lo menos que me fijo mucho en la música, me encanta la música y hay momentos, sobre todo cuando los que habéis estado aquí os recordaréis, el abuelo, ¿cómo se llama, perdona? Antonio recuerda que a su padre la Guardia Civil le daba palizas por ser un indigente.
y ahí la música está haciendo una melodía y de repente se atona, y entonces habrá que reseñar quién ha hecho la música, por favor. Pues el compositor de la banda sonora es Miguel Matamoro, que es primo mío. Como os he dicho, aquí trabajamos todo en familia. Cine se trabaja en familia. El cine se trabaja en familia. Bueno, sí, y es más divertido así también porque te puedes zurrar más y decir las cosas más a la cara. No, bueno, o sea, Miguel Matamoro realmente, él ya, por derecho propio, es un compositor de música clásica contemporánea muy destacado, muy reconocido, creo que más fuera que aquí. Estoy en Donosti, por cierto. Y ya habíamos hablado de trabajar juntos en algo, pues no sabíamos muy bien qué, y dijimos, joder, pues un documental tiene mucho espacio realmente, porque la ficción sí que es como un poco más estrecha, o sea, estás muy, muy supeditada al montaje. Y aquí hicimos una colaboración en la que a veces casi incluso modificábamos el montaje para que incluso pudiera caber algún momento más de música que él proponía. Y la forma de trabajar fue única para nosotros. O sea, realmente él nos preguntaba, no ya por el montaje, sino esta escena, ¿qué sensaciones teníais? ¿Qué pasó cuando os contó esto el abuelo? ¿Qué pensabais cuando la rodasteis? ¿En qué momento rompisteis a llorar montando esto? Y ya con esas piezas él hacía unas improvisaciones de a lo mejor 5 minutos, 6 minutos. Nos enviaba audios de 10 y 11 minutos y decía, ¿qué parte os ha gustado más? Y yo, pues no lo sé, todo. Claro. Todo. Y ahí vamos filtrando y se fue creando una sinergia increíble en la que él, claro, iba haciendo lo que tú dices, que ocurre en ese momento y ocurre en varios momentos más, que la melodía va súper pegada a Antonio. Esa es la razón también por la que la banda sonora está grabada íntegramente con piano. Todas las percusiones que puedan sonar, todas las cuerdas que suenan, son todo piano. O sea, las cuerdas, de hecho, están grabadas con las cuerdas del piano. Sí. Miguel se compró un arco y empezó a tocar las cuerdas del piano. Y las percusiones es él tocando en la madera del piano Eso también. es lo que tienen los artistas. Sí. Cualquier cosa y suena. Él solo. Y era como, bueno, sí. Al final esta película habla de un hombre que camina y que se empecina en caminar solo, pues también la instrumentación debería ir por ahí, ¿no? Como un instrumento con varias patas, pero que siempre va a la misma dirección. Sí, que sonara como aventura a veces, pero que sonara pequeño, porque al final es una aventura pequeña. Y creo que el uso de un único instrumento, pero dándole todo este juego, creo que aporta mucho. Vale. Deberíamos contar de qué va la historia para los que les pueda llegar este podcast, porque luego en un futuro diremos dónde podremos verla. Bueno, es que estoy jodidísimo de la voz. La fiesta. No, la que viene luego. El arte de los analfabetos es una película que habla sobre mi abuelo Antonio, que con 8 años, junto con su padre, que tenía 30 años, se perdieron andando desde Valencia hasta los Pirineos intentando llegar a Pamplona. Y 75 años después, pues hemos vuelto a recorrer la misma ruta con él, pero rodándolo. Él con 85 años. Y nada, es una peli pues muy emotiva. No sé, creo que tiene incluso su punto de humor, porque mi abuelo es muy gracioso, creo. Joder que sí. Se lo toma muy a chufla todo. Y no sé, creo que es una peli que es para todos los públicos y no sé, es increíble. Hay momentos tiernos. Hay una que alargáis la escena que viendo la iglesia de la comunión, que no hizo la comunión, y hay, sin que se vea ninguna lágrima, creo que a todos los del público les llega el momento en la que está un tris. Sí, pues qué guay que justo preguntes, que hables de esto, porque nos lo han dicho más veces y es verdad que con el montaje teníamos como mucha responsabilidad, ¿no? Porque al final estamos hablando de mi abuelo. Igual si hubiéramos hecho un documental de otra persona, hubiéramos tenido menos piedad. Pero sí que justo después en el siguiente fotograma él empieza a llorar y nos parecía como bonito cortar ahí, como que esa tensión ya respiraba lo que tenía que transmitir la escena. Entonces sí que hemos tenido como mucho cuidado con dónde cortamos en cada momento. Vale, especialmente tú, siendo familiar, siendo tu abuelo, no sé cuánta confianza tienes con él, pero en esos momentos en que se te abre, ¿tú cómo lo gestionas? No sé si ya lo sabías todo de antes y no te pilló de nuevas, pero... No, la verdad es que mi abuelo es muy hermético en realidad. De hecho,
Mi madre el día de antes del rodaje le llamó y le dijo, por favor, ábrete con ellos, van a gastarse sus ahorros en rodar el documental, tienes que contar todo. Y él, sí, me voy a esforzar. Y creo que hizo un esfuerzo enorme, porque mi abuelo si estuviera aquí ahora... Bueno, aquí cuando hay público él se viene arriba, pero es verdad que luego así en las distancias cortas es muy callado, es como... usa frases muy cortas y no quiere contar mucho. Bueno, yo creo que la cosa es que él ya se había abierto en los diarios. Sí. Pero claro, eso estaba como de una forma muy críptica porque aparte que es difícil de leer por la ortografía caligrafía sí, que tiene. Sí, la caligrafía. Él son cosas que él decía que ya lo había escrito ahí y que no lo iba a decir nunca más. Entonces, claro, la forma de volver a entrar ahí era un poco llevarle en su cabeza a sitios sin que se diera cuenta para que luego, pues no sé si recordáis la escena en la que él se da cuenta de lo que habían andado. Le llevamos a un mirador porque ya la ruta no pasa por ahí, ¿no? Pero cuando le llevamos al mirador y andamos un poquito, de repente se dio cuenta de lo que estaban andando su padre y él en ese momento. Y ahí fue cuando de repente, desde ese momento, el resto de días ya reaccionó. De ser consciente de su propia historia, de lo que había hecho. Claro, porque esto sí que es cierto. Cuando teníamos conversaciones con él antes de rodar la peli, él lo recordaba como con mucha alegría, como si hubiera vivido una aventura, ¿no? Como si fuera Mowgli en el libro de la selva, casi. Y claro, hacer el viaje... A él le cambió mucho la percepción, porque el recuerdo que él tenía es el de un niño de 8 años y de repente es una persona de 85. Y se dio cuenta de que era como él dice, una barbaridad lo que habían hecho. Vosotros también le pilláis en sorpresas cuando está en esa cama viscoelástica, Sí. ese banco de piedra, y le pincháis la música, tarde reacciona y dice, pero sí es la canción. Y ahí nos emociona a todos. Y dice, la cara de pasmo que pone. Se le brilla la mirada. ¡Wow! Claro. ¿Sois vosotros? Sí, total. Sí que buscábamos un poco eso, como intentar sorprenderle, ¿no? Como, dicho de una forma mala, ¿no? Pero como dejarle trampas, ¿no? Porque teníamos miedo de eso, de que fuera como muy hermético y que no se abriera. Entonces sí que pues nos íbamos intentando anticipar un poco a lo que íbamos a rodar cada día para intentar que él reaccionara de forma natural y estar ahí con la cámara listos para captarlo. Pese que a él parece que se paró un par de veces, casi un año o algo así en un pueblo y tal, toda la travesía más o menos ¿cuánto duró? 2 años. 2 años toda la travesía. Sí. ¿Y la vuestra? ¿El rodaje? La nuestra, pues es que fueron... De rodaje en carretera, 13 días en total. 13 días en total, sí. Y luego más lo de Madrid y lo de Valencia. Sí. Pero bueno, salteando. 20 días en total, sí, hombre, claro. Porque de repente, un mes más tarde... Claro. Ahí pierde un poco la magia también, ¿eh? Bueno, también es verdad una cosa, y es que queríamos ser muy respetuosos también con él, porque hay partes de la historia que él no quiere contar, cosas muy tristes que le pasaron por el camino y que él no sabía que esta peli se iba a ver, ¿no? Entonces, intentábamos luego, en montaje, o sea, tuvimos que ser muy finos para poder enlazar muy bien todos los eventos que habíamos rodado y todos los que rodamos y no podíamos meter en el documental porque mi abuelo no quería que los metiéramos. Entonces creo que ahí también está ese ejercicio que hicimos nosotros de intentar hilvanar muy bien todas estas partes con las partes intermedias que faltan. Tiene también frases lapidarias. Sí, es un filósofo de la calle. Sí, el que va caminando por la vida le pasan cosas, el que no camina no le pasa nada. Sí, ríete tú de Pablo Coelho. O sea. Incluso hay momentos en los que, no lo dice como frase, pero en aquella época no había teléfono, cuando te despedías para siempre. Sí. De repente te das cuenta y dices, hostia. Es que parece muy evidente, pero cuando él lo decía, nosotros lo escuchábamos y era como, joder, hostia, no sé qué decir. Yo creo que uniendo también un poco con lo que decíamos al principio de la razón por la que hicimos el documental, o sea, fue una cosa muy mágica en la que ya en el montaje fue cuando nos emocionamos y pasamos tardes de verdad llorando sin poder montar porque claro, de repente es como que la enseñanza que necesitábamos en ese momento de poder tirar para adelante, de anteponerse a la adversidad, estaba en todas esas frases que él decía. O sea, porque lo que hace Antonio es tirar para adelante en una situación que creo que pocos aguantaríamos. Estar solo, no tener familia y aún así hacerlo con humor. Y recordarlo con aprendizaje y no con dolor principalmente, ¿no? Y eso de repente fue como... Joder, era como ver una masterclass de Werner Herzog. Sí, ¿sabes? Como ahora que están con lo de los estoicos y tal. Como me la polla. Estoicos. Antonio es un sabio iba a decir de la calle, ¿no? Sabio del camino. Sabio de época. Sí, sí. Cuando le preguntáis a ver si estaba loco su padre y dice, mi padre no estaba loco, él estaba falto de cariño.
solo hacía lo que podía. Y es que son mazazo tras mazazo que dices, que te deja un regusto cuando lo recuerdas y te quedas con su cara. Total. Y bueno, y los momentos de humor. El banco, vamos a atracar un banco. Sí, sí. 2 millones. Él sigue dispuesto, ¿eh? Dice, lo llevamos a un coloquio una vez y lo dijo yo, que cállate que está la policía de fuera, hombre. Luego regresando a Valencia, es verdad que hay un momento tienen que volver porque ven ese muro, bueno, qué pedazo de pueblos, tanto Aínsa como el otro, ¿cómo era? Betorz. Bueno, y Alastrue, que está ahí como el de los, tejados derruidos. Está es precioso. Bueno, Alastrue no está, pero... está para entrar a vivir. Sí, un poquito de trabajo, ¿sabes? Sí. Bueno, hay incluso llegado el final del viaje parece una decepción y tal, pero él incluso saca, fue la primera vez que me dejó decidir. Sí, sí. Y dices, joder, hasta de aquí sacas, tío. Total, no, y además él siempre lo repite, dice, mira, la primera vez que me dejó decidir mi padre, que mi padre era súper analfabeto, no, o sea, le timaban todo el tiempo, no conocía ni las monedas, dice, miraba las monedas y hacía como que sabía, pero no sabía nada. Dice, la primera vez que me dejó decidir, decidimos bien, que es volver a Valencia y a partir de ahí mejoró la cosa. Claro, porque es que en esos años, él sale siendo un niño de 8 años, pero claro, luego vuelve teniendo ya casi 11 y ha crecido, o sea, ha vivido solo de pastor, se ha enfrentado a vivir ahí en un pueblo de 3 casas sin otros niños y todo lo que cuenta, ¿no? Y de repente tiene un aprendizaje que ya casi como que el padre confía en él. Uh-huh. Y de hecho lo que ocurrió después también, que yo estudié historia familiar, es que luego al final era tu abuelo el que metía a su padre en los trabajos. Eso lo dice al final. Sí, mi abuelo era el que cuidaba a su padre luego. Yo recuerdo cuando era pequeñito, pues eso, ir a casa de mis abuelos y ahí estaba pues el bisabuelo, como si fuera el hijo de mi abuelo casi. Os voy a robar una pregunta que vosotros le hacéis a vuestro abuelo. ¿Para qué sirve el cine? Ostras, pues yo creo que el cine es como una botella, ¿no? Donde metes un mensaje y lo lanzas y esperas que alguien lea este mensaje, ¿no? Que le llegue y que le pueda servir de algo. Yo creo que es un transmisor de ideas y no sé, creo que sirve como para constatar que... no sé, creo que es un medio de comunicación como un medio muy humano, ¿no? Muy personal. Que eso lo decimos en la peli también, ¿no? El cine es, de todas las artes, el que más se parece a la vida, ¿no? Es el que captura la vida y puedes volver a revivirla cada vez. El día que no esté mi abuelo, yo siempre lo pienso. Digo, yo volveré a ver la película y mi abuelo estará ahí y podré verlo las veces que quiera. Yo creo que para eso sirve el cine. Por eso Marvel es una mierda, porque eso no transmite nada. No transmite Marvel, no transmite nada. Hay un trío de protagonistas, en este caso tu abuelo, tú y tu bisabuelo. ¿Manuel Castaño es? Sí. Joder, como protagonista invisible, hasta es que es incluso se ve después de las imágenes de tu bisabuela. O sea, ¿qué es no tener prácticamente imágenes? Supongo que hasta que tú ya eres joven se ve que te están grabando con cámara y tal. No tener imágenes de ese héroe a ojos de tu abuelo. ¿Cómo gestionarlo? ¿Cómo darle voz? ¿Cómo crear una imagen al público? Pues es muy guay que digas esto porque además cuando estábamos escribiendo el guión, ¿no? Como trasladando los diarios a guión y pensando, pues eso, las escenas, dónde le íbamos a sorprender, todo este tipo de cosas. Hablábamos mucho de eso, ¿no? De cómo conseguiríamos transmitir esa ausencia, ¿no? Como que ese espacio del padre estuviera presente en la película de alguna forma. Y lo teníamos muy en cuenta con algunos encuadres y demás. Si volvierais a verla, veríais que a veces dejamos a mi abuelo a un lado como para que sientas que en el otro lado estaría su padre. Y es totalmente a propósito, o sea, está hecho totalmente a propósito el dejar el que veas al padre por primera vez al final del todo. Es la primera vez en toda la película que lo ves justo antes de los créditos. Y eso es todo. Luego has hablado de los planos, la magia del cine. Os recomiendo que lo veáis, bueno, incluso que veáis el tráiler, porque tenéis imágenes en videocámara, tú andando, tus pies y tal, que bueno, mucha magia no tienen, lo siento, pero luego los mismos planos, la misma perspectiva de los pies de tu abuelo, incluso la panorámica zoom out desde lejos, desde arriba, contigo hacen la misma. Claro. Pero con la de tu abuelo tiene magia. Claro. No sé si es la cámara.
Hombre, Es él. está hecho a propósito también. O sea, nosotros tenemos en mente eso, ¿no? También como esos planos iniciales que tú dices que así a priori tú los ves, los míos ahí andando por Madrid, pues, sin más, ¿no? Pero luego, joder, tío, eres muy listo, de verdad. Joder, estudié cine. Joder. Al montar el tráiler es que ya teníamos la idea de hacer esto, ¿sabes? Como de comparar esos planos iniciales con los de después. En la peli al final no están unidos, entonces no se ve ese paralelismo que queríamos hacer, pero en el tráiler sí que se ve. Claro, o sea, el plano en el que él empieza a leer el diario y de repente cambiamos al cine, era una forma de decir, bueno, o sea, todo el poder que tiene el cine, esa cosa de que te atrapa, que hasta los bebés vienen una pantalla y se quedan prendados, el cine está dedicado a él, solo a Antonio. Por eso, cuando sale Kevin, es una forma como también humilde de estar fuera y decir, o sea, claro, todo el poder del cine está dedicado a la historia, ¿no? Lo estamos viendo desde fuera y esa forma de meternos tiene que ser como muy respetuosa. No queremos robarles ese poder magnético que tiene el cine. No queríamos aparecer en las imágenes que están rodadas con la cámara de cine. Queríamos aparecer solo en las imágenes de 4/3 de la videocámara familiar. Como, de alguna forma, como dice Edu, no invadir su historia. ¿Fue difícil elegir la perspectiva en la que abordar la historia? Pues mira, hicimos un primer montaje y la idea inicial que llevábamos era solo montar... Te voy a ser sincero, solo la parte de la cámara de cine. Y cuando lo montamos dijimos, joder, es que falta algo. Y no sabíamos lo que faltaba. Y dijimos, bueno, vamos a esperar un mes a ver qué pasa. Y lo volvíamos a ver y decíamos, como que nos faltaba algo. O sea, estaba contada su historia, pero nos parecía como... No era tan emocionante como cuando lo vivíamos nosotros, claro, cuando lo rodábamos. Entonces, al digitalizar la cinta, iba a ser un making of simplemente, rodado con la cámara familiar, dijimos... Joder, aquí hay algo, ¿no? Como dice Víctor Erice, de repente las películas te asaltan y acudes al hallazgo, ¿no? Y nosotros tuvimos un hallazgo al digitalizar esa cinta y dijimos, joder, aquí hay parte de la película. Y fue cuando empezamos a integrar las imágenes de la videocámara y a crear nuevos textos en guión para las voces en off que yo voy completando junto con mi abuelo. Y de repente se convertía en un viaje que une dos generaciones. Y nos parecía como mucho más emocionante y además mucho más auténtico porque es la razón por la que lo hicimos. Y eso está ahí en la peli. Bueno, antes de pasar a la última pregunta, si tenéis alguna pregunta, ¿seguro? No sé si os ha quedado algo de la que os gustaría hablar. Hay un agujero, pero que entra en lo privado, que por supuesto no lo va a sacar, pero hay una persona, pues la abuela, que os tiene que preguntar todo, Dios. Sí. Todo, Dios. Pero no quiero entrar, no, por respeto. Ahora luego con un pincho de tortilla hacemos lo que quieras. Vale. Hemos hablado que tal vez esta película, los que estén viendo el podcast, tal vez en un futuro lo puedan ver. ¿Dónde? Pues próximamente se verá en Prime Video y en Filmin. Joder. Esa no lo hemos guardado, Esa no te la sabías, Nos lo han guardado, Bueno, sí. Yo les he preguntado, ¿y pagan bien? Puesto rojo. Pero bueno, joder, así llegará mucha más gente, estaréis emocionados. Sí, o sea, es fecha, creo. No lo sabemos aún porque estas son cosas que van un poco como de allá para allá. Entonces, bueno, lo lleva la agencia de ventas. Sí. En cuanto esté, pues si seguís a Kevin y Edu Enterprises, pues os enteraréis. Pero bueno, a ver, el camino de la peli ha sido muy, muy guay porque realmente en un principio era un proyecto, pues eso, antialimenticio. O sea, de gastarte el dinero y no recuperar nada. Y hacer por puro gusto. No sé de qué estáis hablando, Nada. un proyecto alternativo. Y ha acabado siendo, creo que el proyecto que personalmente más satisfacción nos ha dado porque en la primera proyección que fue en Valencia, en el Festival Cinema Jove, fue tal la avalancha de opiniones y emociones de la gente que dijimos, claro, esto no se puede quedar solo en festivales, o sea, hay que intentar ir a sitios. Y entonces ya durante este año hemos estado haciendo proyecciones en pueblos también. En pueblos, sí. En ciudades, todo lo que hemos podido, porque realmente también muchas veces con nuestro dinero, pero el hecho de ir a los pueblos y poder ver, ha pasado una cosa que es increíble, que es esto que hablabas tú de la unión de generaciones. De la unión de generaciones, siempre, en todos los lugares, sin excepción a los que hemos ido, alguien venía después y te decía, mira, se murió mi abuela y me quedé sin contar, o mi abuelo, me quedé sin contar la historia de cómo cruzaron a Francia, o de cómo se quedaron escondidos, o de cómo sobrevivieron. Y claro, te das cuenta de que hemos hecho una película
que siendo muy personal, habla de una época de España que está completamente sepultada, que es ¿qué pasó la posguerra? La Sí, posguerra que esto lo decimos mucho. Hay muchas pelis de la guerra civil, pero pocas de la posguerra, ¿no? Falta un poco de neorrealismo español, yo creo, ¿no? Un poco de ver esa realidad de después. Claro. Y el poder hacer que gente muy joven, más joven que nosotros, conecte con la película, también yo creo que es un síntoma de joder, que hemos tocado ahí algo que está por escarbar y que bueno, no sé, yo creo que eso es casi como de lo más bonito del viaje este. Entonces ya, pues que esté en plataformas es un final de esto, pero las proyecciones con público realmente son ahí donde se siente el cine más. El mojo. El mojo. Bueno, estos no solo han hecho este documental, han hecho un par de cortometrajes que también tienen muy buena acogida. ¿Nos puedes contar un poco para que ellos salsen, para que busquen? Pues están en filming, sí. Cuando haces pop es el primero, el siguiente es Capitanes, que los estrenamos a la vez que este documental, y Cuando haces pop fue el corto más visto de filming en su momento, ahora ya no lo sé. Pero bueno, ahí los podéis ver. Yo creo que os gustarán. Cuando haces pop es muy, muy divertido, muy gamberro, y Capitanes crea mucho debate. Genera mucho debate. No lo va a decir, yo en una entrevista de una presentación le vi decir a cagándose en un señor que decía, esto no es fútbol. Esto no es fútbol. Y yo lo insulté. No, vamos a dejarlo ahí. Claro. ¿Sabes? Es un cliffhanger de esos. Claro. Que lo busquen Claro. en internet. Pregunta tú. Sí, bueno, yo tengo como varias inquietudes, pero es verdad que ya ha salido bastante información. Una de ellas quería ver con el proceso de guión y, bueno, intuía que esta película se había terminado de hacer, ¿no?, una edición. ¿No? El tema de haber dejado también, ¿no?, me inquietaba. Al final para mí ha sido como un punch, ¿no? De repente aparezca la abuela, siendo A todo el mundo. la gran house sitter, tampoco voy a profundizar en ese sentido. Entonces, sí que eso, sobre todo, te quería preguntar a ti, y bueno, o la extiendo a los dos, pero decíais que, ¿no?, que todo el rato buscabais como elementos que te sorprendieran a tu abuelo, ¿no? ¿Qué hallazgo o qué elemento sorpresivo que has descubierto tú de tu familia haciendo esta película? Y no sé, bueno, también extiendo la pregunta por si acaso también has tenido desde otro lugar, ¿no?, como algún hallazgo. Pues mira, no sé si tanto un hallazgo, más un aprendizaje, creo. Cuando te quieres dedicar al cine y conoces de dónde vienes, yo al conocer toda esta historia, porque ni siquiera mis tíos ni mis padres la conocían a fondo, me he dado cuenta desde el punto de partida en el que estoy, y entonces he aprendido a compararme menos con el resto de gente que se dedica a esto también. Luego te das cuenta, la gente parece muy alternativa y luego son todos pijos. Y cuando te das cuenta de dónde vienes, yo creo que te tranquilizas mucho. Entonces estoy muy relajado, la verdad. Creo que mi abuelo me ha enseñado mucho o lo que he aprendido de hacer esta peli, y lo que he descubierto es eso, integrar muy bien, saber de dónde vengo, hasta dónde puedo llegar, y no sé, y voy a matar a todos. O sea, que de alguna manera Sí. que se podría ser como un objeto Sí. interno Sí. que hayas descubierto también haciendo la peli. Sí, porque al final, claro, todos sabíamos que mi abuelo, pues eso, había sido mendigo y demás, pero no conocíamos todas estas pequeñas historias que ocurren dentro de la gran historia, ¿no? Que todo el mundo sabía en mi familia, ¿no? El abuelo vivió bajo el puente, tal, no sé qué. Sí, pero luego, no todas las que aparecen en la peli, sino todas las de los diarios y otras que nos contaba él, nos han hecho, pues eso, como valorar mucho lo que tenemos y como te digo, saber desde dónde partimos. Y no sé, a mí me ha relajado mucho. Siempre he sido muy hiperactivo, he tenido mucha ansiedad y de repente estoy relajadísimo. Es increíble. He aprendido mucho de mi abuelo, la verdad. Mira, por dar una nota más a eso, creo que también es bonito el pensar que tu abuelo es una persona más allá de tu abuelo, que todo el rato decimos abuelo, es Antonio Castaño, es una persona con su historia, y creo que a veces también nos pasa que dentro de nuestra familia
como que, ¿sabes? A veces no atendemos bien al individuo que hay detrás de cada tío, la tía, el primo, el Sino como abuelo. que le das un peso, ¿no? Mi Le das un padre. peso eso, y es una persona que ha vivido su vida como todos nosotros, que todos somos padres y abuelos y nietos, y somos todos. Y el darle un valor a su historia personal también hace que de repente la familia sea más, ¿no? Porque piensas, joder, cada persona tiene su historia. Utiliza un proyecto así. Normalmente un director tiene 5 o 6 balas en la recámara Tenemos algunas. de lo que os gustaría. Tenemos un bazooka ahí preparado. No nos gusta mucho hablar porque hay una cuestión ahí de un poco de superstición. Pero bueno, sí que es curioso y también ha sido muy sobrevenido que el siguiente proyecto habla un poco también sobre la historia de mi padre y cosas colindantes. Entonces, bueno, de repente hemos unido ahí un poco dos historias familiares. Y sobre el proyecto de ficción diremos que es muy alternativo también. Sí. Porque es un proyecto bastante anticapitalista, diría yo. Sí, mucho. Es por lo que estáis aquí. Estamos aquí porque tenemos reuniones para los dos proyectos. Sí. El primero de ellos, que es el del padre de Edu, lo rodaremos en febrero. Ya tenemos financiación, o sea que... Tuvimos la suerte de que nos llegó la invitación en un momento puntual donde se nos caía un proyecto y dijimos, ostras, pues la película está muy bien. O sea que somos el segundo plato, ¿eh? Es que te lo has callado hasta ahora, ¿eh? Es el postre cuando no teníamos que comer. ¡Ostras, qué bonito! Eso me ha gustado más. La guinda de un pastel El chupito de la casa. Y vosotros pues os llegasteis con un proyecto y que nos encantó y además, bueno, como nos gusta dar voces a diferentes proyectos y pues eso, una persona adulta contando cosas de su infancia, es poco habitual ver historias así que nos gustó mucho y felicidades y mucha suerte con vuestros proyectos futuros. Gracias. Y mandando mensajes, oye. Vendremos. Sí, vendremos aquí siempre. Sí, total. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Maruma Cultural.